Muy buenos días, profe. En esta mañana, en este bonito día, tengo el agrado, el gusto de estar exponiendo un poco, dando a conocer sobre el tema que son elementos que intervienen en el registro de impuestos. Entonces, en este momento estará dando a conocer cuál es el motivo, cuál es la definición de este tema que se me dio a investigar. Entonces, sin más que decir, comencemos. ¿Qué son los registros contables? Los registros contables son, más que todo, si nos enfocamos en el contenido que aparece en la presentación, dice: emprender un negocio conlleva ciertas responsabilidades que deben tener siempre en consideración, por lo que conocer qué son los registros contables y entender para qué sirven resulta imprescindible para garantizar el equilibrio de tus balances financieros y cumplir con las responsabilidades a los clientes, tanto internos como externos. Entonces, más que todo, básicamente este concepto nos da a entender que los registros contables es un proceso que nos lleva, o más que todo son eh, son los ingresos de información que la empresa cuenta, que quiere especificar, más que todo a los movimientos de los recursos. Hablamos de las empresas, siempre estaremos hablando de lo financiero o lo económico. Entonces, en los registros contables siempre tiene que haber algunos libros contables en donde nosotros como empresas podemos registrar cuál es el movimiento que se estuvo dando cada día o mensualmente, y como también lo podemos definir de otra manera, que los registros contables también son la función que tienen los registros contables es más que todo es llevar eh, un buen registro, más que todo una bitógara de cada operación, de cada movimiento que se estará realizando día a día. Entonces esto es lo que nos da a conocer qué es el registro contable, como también cuál es su función, y como también más que todo, cada uno de los movimientos que ya hemos mencionado, o que ya había dicho anteriormente, que los movimientos financieros, económicos, que son lo mismo, que hablan siempre del dinero en efectivo. Entonces siempre estarán que estar registrados en dos cuentas, que uno será donde nosotros estamos, si el movimiento fue ingresado o egresado. Entonces en los libros contables siempre tenemos que estar registrando cuánto es el dinero que salió y cuánto es lo que la empresa ganó. Entonces eso es lo que nos da a entender que son los registros contables. Como también está el otro tema, que es libros contables, el paso antes de registros contables. Entonces básicamente este otro punto es muy importante, porque de este punto se basa lo que es el registro contable, que bueno, más que todo para entender este tema, o para entenderlo, es que son los registros contables que debemos más que todo dar un paso antes de definir que los libros contables, pues más que todo estos forman parte trascendental, podríamos decir, en el proceso de que la realización de dichos registros. Entonces siempre al momento de que nosotros tengamos una empresa, un comercio o algún negocio, siempre tenemos que estar
regidos bajo, si nosotros estaríamos registrándonos en el registro mercantil, siempre como comerciantes tenemos que contar con los libros contables, porque estos son muy esenciales para la persona, para que esa persona pueda estar viendo cuánto es el movimiento, cuánto es el ingreso, el egreso, cuánto es el saldo que queda cada mes. Entonces los libros contables son muy importantes para la vida de la persona que es comerciante. Y como también los registros contables o los libros contables tienen características. Las características que tienen las más importantes de los libros contables pueden ser de carácter obligatorio o voluntario, registran información contable y financiera real. Entonces, más que todo, las características de los libros contables son dependiendo de la persona, si es que la persona quiera estar utilizando los registros o los libros contables, porque aquí dice pueden ser de carácter obligatorio o voluntario. Entonces, dependiendo de la persona que estará iniciando algún negocio, ella dependerá de sí misma si estaría utilizando lo que son los libros contables. Y que también está el otro que dice registran información contable y financiera. Entonces, básicamente, como dije anteriormente, que en los libros contables siempre, más que todo, es una obligación de que esa persona o que el comerciante tenga esa voluntad, podríamos decir en ese caso, de registrar la información contable y financiera, cómo es que la empresa va creciendo, si la empresa está creciendo o está teniendo pérdidas. Entonces esa persona siempre tendría que estar registrando esa información que se le da o que está viendo en su empresa. Y como también están beneficios de los registros contables, más que todo, existen grandes beneficios para una empresa que resultan de llevar correctamente todos los registros contables. El beneficio número 1 es controlar los flujos de efectivo. Entonces, más que todo, los registros contables son los encargados de ver, o más que todo, de velar cuál es el flujo del efectivo. Más que todo, esto nos da a entender cuánto es el movimiento del efectivo, cuánto es el dinero que entra en efectivo. Entonces los registros contables son los encargados de velar por los flujos de efectivo. Y como también está dar visibilidad a la hora de tomar decisiones para el futuro, más que todo para dar el futuro de la empresa, impulsar su crecimiento, comprar sucursales, expandirse, etcétera. Entonces, dependiendo de los registros contables, la empresa pueda estar viendo cuál es el futuro que la empresa pueda llevar a cabo. Si la empresa está teniendo ganancias, entonces obviamente que la empresa pueda estar más que todo comprando más sucursales para que la empresa pueda expandirse, o más que todo, como dije, dependiendo del cuánto es el movimiento de la empresa. Entonces así sería su crecimiento de la empresa, que la empresa vaya en otras más que todo en otros departamentos. Entonces esos son los beneficios de los registros contables que se nos pueden dar. Y como también está lo que es el otro punto, qué datos debe incluir un registro contable. Básicamente, para poder identificar y clasificar de manera correcta cada una de las transacciones en el registro contable, es muy importante que contengan esta información.
Entonces, ¿qué técnica, más que todo, qué técnica utilizabas para llevar tus balances financieros antes de conocer los registros contables? Entonces, más que todo esto nos están dando una pregunta que a nosotros, ¿qué técnica deberíamos de utilizar antes de iniciar con un negocio? Entonces, para que nosotros podemos estar en contacto para finalizar, podemos resumir o podríamos decir que estaríamos, como dije anteriormente, estaríamos utilizando los libros contables. Bueno, los libros contables, como dije anteriormente, son unos documentos muy importantes para que la empresa pueda registrar cualquier información dependiendo de qué información obtenga el gerente o el encargado de la empresa, pues entonces el encargado es el, más que todo, es el que tiene esa obligación de registrar esa información en los libros contables. Y también los libros contables tienen un objetivo principal que es más que todo es guardar los registros contables, así como dije anteriormente que el encargado de velar por la empresa o de estar registrando la información es el que tiene ese más que todo esa obligación de registrar los registros contables de la empresa, más que todo de una manera ordenada y como también cronológica. Entonces, si nos enfocamos en ordenada, es que dependiendo de qué día, cuál es la fecha en que hubo más movimiento, no importa si hubo o no hubo movimiento, esa persona encargada siempre tiene que estar registrando los movimientos que se hizo cada día o cada momento de que hubo algún movimiento en específico. Y como también entonces más que todo otro de los más que todo de los objetivos o más que todo los libros contables y los registros contables casi son iguales porque siempre hablan de contables, de libros, de registros. Entonces estos se deben más que todo durante 6 años. Entonces durante 6 años o más debido a cualquier aclaración ante el sistema de administración tributaria que es la SAT. Entonces dependiendo de cuántos años ya lleva la empresa en función, entonces así estaría diciendo si la empresa estaría tramitando algunos documentos. Entonces la empresa o el encargado de esa empresa tiene que presentarse ante lo que es la SAT, ante la administración tributaria, para que esa persona pueda indicar cuál es el motivo de esos documentos. Y como también en los registros contables, más que todo son todos los ingresos de la información que esto básicamente referente a los más que todo los movimientos de recursos financieros en los libros contables. Entonces esto básicamente, como dije anteriormente, como esto estamos hablando de los registros contables, entonces esto es lo que uno da a conocer, o esto es lo que yo pueda aclarar o pueda yo estar definiendo sobre el tema que anteriormente he dicho. Entonces esto es muy importante para nuestras vidas como estudiantes, como profesionales, para que si en algún momento, en algún día tengamos esa dicha de poder emprender con un negocio, iniciar con un negocio, entonces tomemos en cuenta que cuáles son los aspectos o los elementos que a nosotros nos conviene para
poder dar inicio a un negocio. Entonces pongamos en cuenta o tomemos en cuenta estos aspectos que ella dio a conocer. Entonces sin más que decir, entonces esto es lo que yo puedo decir o lo que puedo explicar sobre el tema, y muchísimas gracias.